Sí, decime, Pablo. ¿Qué pregunta? Em, o sea, ¿les explicaron lo que es un casteo dinámico? ¿Lo que es un static cast? ¿O lo viste por tu cuenta? Ok, perfecto. Dynamic cast, perdón, sí, sí. Es como que en tiempo de ejecución, el funcionamiento interno, buena pregunta. Pero la idea simple es, en tiempo de ejecución le estás diciendo, sos de este tipo de dato. Es medio complicado de utilizar porque justamente estás como casteando un puntero a un padre, le estás diciendo, en realidad sos este tipo de hijo. No está muy bueno el Dynamic Cast porque estás como rompiendo la idea de la programación orientada a objetos, que es decir, no me interesa saber de qué tipo sos. Lo que quiero decir con esto es que rara vez van a tener que utilizar el Dynamic Cast. Rara vez. Es muy... No, no, no. Si lo estás usando para el TP, hay algo que estás haciendo mal. No, no, no. Pero 100% no necesitas hacer ningún tipo de dinámicas. Podrías utilizarlo, por ejemplo, si querés, no sé, los cambios que realizás a la lista de personajes, querer guardarlos después en un archivo. Sí, ahí sí lo necesitarías. Pero si no, no. Sí, por supuesto. Hola, ¿se me escucha? Te escucho muy, muy bajo. No sé si soy yo o... Muy bajo. No sé cómo se sube el volumen. A ver, dame un segundo que modifico. A ver, háblame de vuelta. Hola. Ok, te sigo escuchando bajo, pero decime. Bien, o sea, lo que no, o sea, digamos que tengo la clase personaje, ¿no? Sí, Y tengo, no sé, personaje de agua y personaje de roca. sí, Eh, si yo, o sea, accedo a esos mediante un puntero de clase personaje sí. y le digo a un personaje, no sé, de tipo agua, alimentate. ¿El programa reconoce qué método usar, si usar el método alimentate de agua o el de roca? Sí. Porque, o sea, estoy accediendo desde el puntero, desde un puntero de tipo personaje. O sea, Ujú. ¿cómo hace para reconocerlo? Bueno, perfecto. Buena pregunta, además. Está bueno para entender cómo funciona internamente el tema como que un hijo toma el lugar de un padre, ¿no? Estamos de acuerdo que todo lo que tiene un hijo lo tiene el padre también, ¿no? Entonces podemos decir que el hijo va a ser siempre exactamente igual que el padre si no agregamos nada nuevo y simplemente hacemos una herencia simple, o puede también tener como partes extra porque yo al hijo le puedo agregar, pero nunca le puedo sacar cosas del padre. Este principio es justamente lo que utilizamos a nuestro favor para usar este tipo de cosas. Es decir, en tema de memoria, podés pensarlo como que el bloque que utiliza el hijo es el bloque que tiene el padre más un extra. ¿Sí? Entonces, si yo hago un puntero a un padre, yo solamente me voy a poder mover en las direcciones de memoria que teóricamente le corresponderían al padre. No puedo acceder a lo del hijo. Es decir, si yo tengo un puntero a personaje y tengo, digamos, el elemento agua, ¿no? Y tengo, no sé, el atributo justamente este que tiene que utilizar, que es la cantidad de veces que comió, entonces yo no puedo acceder desde ese puntero a ese atributo. No me va a dejar, porque en realidad está en una dirección de memoria que no le corresponde a un puntero a personaje. Pero puedo acceder a los métodos que sí son parte del personaje, que también los reconoce el hijo, que justamente como genera una redefinición dependiendo del hijo, puede acceder a ese atributo o no.
¿Se entiende? Sí, eso lo entiendo, pero la cosa es que, porque tengo dos redefiniciones del método, porque tengo una definición, o sea, porque lo redefino en el de agua y lo redefino en el de roca. Exacto. O Es que por eso te digo, si vos le pones, si vos cuando tenés un puntero padre, le pones un hijo, ese hijo va a poner sus cosas, como las tiene implementadas ese hijo. Y como yo la redefinición que hice de este método que es alimentarse, se encuentra dentro de donde estarían los padres, de donde sería el bloque del padre, cada uno va a poner lo que él haya puesto, pero en el lugar del padre. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo me muevo en ese puntero como si fuese un personaje puntero, un bloque, perdón, de personaje, voy a encontrar el método que sería alimentarse y cómo está implementado, lo puso en código cada hijo. Es muy difícil si no te hago un diagrama, esto en realidad. Si no se entiende con eso, te hago un diagrama rápido. eh, no quiero molestar, no quiero alargar la clase, pero si podés, Sí, sí, lo por supuesto. O sea, tenemos un poquito de tiempo. Vamos a hacerlo de esta forma. Entonces, digamos que vos tenés, vamos a hacerlo más fácil, un vector, ¿no? Cada uno de estos lugares son una posición del vector, más fácil. Para no verlo como una lista que es lo mismo, pero un poco más complicado. Entonces, digamos que en esta posición, en la primera, todo esto es de personaje puntero, ¿no? Dijimos, un puntero padre. Entonces, si yo tengo el bloque que es del padre, ¿no? Todos estos bloques son bloques de padre. Estos obviamente son punteros, así que como que apuntan estos bloques. Pero adentro yo tengo cosas extra, ¿no? Uy, perdón, esto no era así. Peros. Pero dijimos que acá podíamos poner un hijo. Y dijimos que el hijo es exactamente lo mismo que el padre, más un extra. Entonces, si yo pongo un personaje de agua, puedo agregar esto que está acá abajo. Y si yo pongo un personaje de fuego, puedo agregar, o bueno, y si yo pongo un personaje de fuego, puedo agregar esto. Y fíjate que el personaje de fuego tiene diferente cantidad. Y el método alimentarse, podés. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo tiene el tema de los colores? Y el método alimentarse, podés pensarlo como que se encuentra acá. ¿Sí? Y este código, en realidad, todo esto que está acá, todo esto que está acá, todo este código, en realidad es del personaje fuego, no es de personaje. El personaje aporta esta parte, pero en realidad todo esto lo escribió el personaje fuego. Entonces, este método de alimentarse es justamente el del personaje fuego, que después puede interactuar con los métodos, con los atributos que están abajo y demás. Y este es lo mismo. No es el de personaje. El de personaje no existe. El de personaje es un. Es abstracto puro. ¿Se ve un poco más con esto? ¿Se entiende un poquitín más al menos? Ven una porción de la pantalla. Uy. Hay alguno que es. Ok. Creo que es un bug tuyo, Franco. Ah, perfecto, perfecto. Bueno. Igual, de nuevo, al final de la clase estamos un poco más tranquilos, podemos ver un par de cositas del TP, si tienen dudas. Bueno, vamos a ver. Bueno, como les prometí, vamos a hablar un poquito de lo que sería recursividad. ¿Alguno no vio recursividad en Algoritmos 1? Porque si no, capaz voy muy rápido y lo mareo. Bueno, bueno, acá lo vas a ver un poquito más en profundidad. Ok, entonces voy un poco más. ¿No lo usaste nunca? Uy, mira eso. Bueno, acá lo vas a tener que usar todo el tiempo cuando veamos árboles y grafos, así que te vas a tener que hacer amigo. Es simple, es simple. Bueno, no voy a poder ver el chat, así que si se pueden desmutear y hablarme, mejor. Bueno, cuando decimos una función recursiva, estamos hablando justamente de que usa la recursividad.
son las funciones que se llaman a sí mismas de forma burda, ¿no? Atrás hay una definición formal que, bueno, decimos que se llaman a sí mismas, directa o indirectamente, y en realidad como que a esta definición le falta un poquitín más, porque es directa e indirectamente, eh, o de forma anidada, o sea, hay un montón más, hay un montón de formas de definir las funciones de recursividad. Pero lo que ustedes tienen que saber, más fácil, tipo si les preguntan qué es una función recursiva, es una función que se llama a sí misma. Con eso les alcanza. ¿Sí? Bueno, un ejemplo simple de una función recursiva es la función factorial, ¿no? ¿Cómo calculan un factorial ustedes? Hacen n por n-1, por n-2, por n-3, hasta llegar al 1, ¿no? Esto es la forma iterativa de verlo. Y ahora, ¿cuál es la forma recursiva de verlo? Es decir, yo multiplico n por n-1 factorial. ¿Y n-1 factorial cómo es? N-1 por n-2 factorial. Y así hasta que yo llegue hasta el 1 factorial. Y el 1 factorial es 1. ¿Se entiende? Ahí hay una propiedad bastante importante de las funciones factoriales, que es que tienen un corte. Las funciones, las funciones factoriales, las funciones recursivas. Las funciones recursivas no pueden ir para siempre. ¿Por qué? Porque la memoria es finita. Y nuestro tiempo de espera también es finito. No queremos que una función vaya para siempre, aunque el resultado sea extremadamente exacto. ¿Algunos se anima más o menos a decirme cómo haría en código la función recursiva esta? ¿Hablado o quiere escribirlo en el chat? Yo lo miro. Hay un caso base que es cuando es 1, después, Exacto. después tenés el else, digamos, que vuelve a llamar a factorial bajando la potencia en 1. Exacto. ¿Cómo sería el return de esa función, más o menos lo que devuelve en código? Nada, el caso base retorna 1 Ujú. y el else retorna... No, no retorna nada, llama a la función factorial. O sea, Pero va a llegar hasta el final y va a retornar 1. claro, pero la función factorial, acordate que tiene solamente un parámetro, que es el número. Si yo solamente devuelvo factorial de, como decís vos, bajándole un grado, si yo hago factorial Le tenés que de restar 5. a n. Claro, ahí va. Claro, en realidad es esto. Esto es lo que tiene que volver el else que decís vos. Es multiplicar ese número por el factorial de n-1. Sí, acordate de esta parte de acá. Ahí lo vemos en código igual. Si lo hacemos de forma iterativa, ya sé de esta forma. Es un for, ¿no? Es un for claramente, pues sabemos cuántas veces va a iterar. Voy a hacer un poquito más de zoom por si alguno no ve. Y es simple, ¿no? Decimos que inicializamos el resultado en 1, iteramos desde igual a 1 hasta menor o igual a número. Entonces esto va a multiplicar 1 por 1, por 2, por 3, por 4. Esto podríamos directamente inicializarlo en 2 si queremos. Pero bueno, esto hasta que, digamos que el número 7 multiplica 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, que estamos de acuerdo que ese es el factorial de 7. No. Bueno, recursivamente, como dijo el compañero, le faltó únicamente el caso de 0, pero bueno, eso es un tema muy específico, un caso borde, donde si el número es 0 o el número es 1, retórname 1. ¿Sí? Números negativos no están definidos, obviamente, eso es una precondición. Y lo que retornamos es el número multiplicado por el factorial del número menos 1. Si lo queremos ver esto, digamos que tenemos el factorial recursivo de 5. 5 no es 0 ni es 1. Acá te pone un 5 y llama factorial recursivo de 4. 4 no es 0 ni es 1. Acá te pone un 4 y llama el factorial recursivo de 3. 3, 2, hasta que llega al 1. Cuando llega al 1, ¿sí? Dejamos de hacer nuevos llamados a esta función factorial recursivo. Esto devuelve 1. Y el anterior acá puso un 2. Entonces esto sería 2 por 1. Y eso se devuelve al que era 3 por factorial recursivo de 2. Entonces te queda 3 por 2, 6. Después el 4. Y el 4 recibe 4 por 6, ¿no? Acá queda un 6. 4 por 6. Números. Números. Un número. No tengo ganas de pensar, no les voy a mentir. Y después el 5 por ese número. Y ahí terminamos, ¿no? Que tendría que darte 120. Bueno. ¿Se entendió más o menos cómo funciona esta función iterativa y también recursiva? Quiero ver si... Ah, estoy increíble. 24, perfecto, bueno, eso.
Y acá algo pasa interesante, ¿no? Porque si nosotros tenemos, ¿no? Digamos, hagamos el factorial de 5, como dijimos antes, vamos a verlo con un poquito más con esta estructura, ¿no? Entonces, acá tenemos el factorial de 5, que esto nos deja un 5. Nos deja un 5 esperando, ¿no? Digamos que esta es como la primera llamada a la función. La siguiente dijimos que nos deja un 4. La siguiente un 3. La siguiente un 2. Y por último tenemos la de 1. Entonces vemos que ninguno de lo que podemos pensarlo como el scope de la función, esto, ¿no? El lugar en memoria de la función. Vemos que ninguno de estos lugares en memoria se termina, o sea, deja de existir, se libera porque ya no hace ningún tipo de cosa, porque se queda esperando como el siguiente, ¿no? Entonces el 5 se queda esperando el 4 al 3, el 3 al 2 y el 2 al 1. Y recién cuando el 1 termina, que el 1 le pasa su valor, ahí va, que el 1 le pasa su valor al 2, 2 al 3, 3 al 4 y 4 al 5, ¿sí? Cuando el 1 le pasa su valor al 2, podemos como decir que ya terminó, lo podemos sacar. El 2 también lo sacamos. El 3 también lo sacamos. El 4 también lo sacamos. Y por último, llegamos al 5 y el 5, bueno, es el resultado final. Terminamos de utilizar la función recursiva. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿A qué estructura se parece esto que ya vieron ustedes? Una pila. Exactamente. Entonces, internamente la memoria está resolviendo este problema como con una pila, ¿no? Interesantemente, la memoria, el lugar de memoria donde trabajan las funciones se llama stack. Stack es pila en inglés, ¿no? Entonces, bueno, esto también puede llegar a pensar como que hay un problema con las funciones recursivas, ¿no? ¿Qué pasa si mi función recursiva genera como muchas esperas, ¿sí? Muchas llamadas a sí misma que empezamos de una sola y terminan generándose 1000 llamadas o más. Bueno, eso es un problema importante de la recursividad. Ahora vamos a ver si una posible optimización a ese problema, pero en sí ese problema casi nunca es totalmente evitable. Sí, entonces hay que usar la recursividad. La recursividad está muy buena, tipo la vemos y decimos, mira qué lindo, no se entiende nada cuando se la damos a otra persona, pero la verdad es hermosa. El código lo hace re simple y re compacto. Pero siempre tenemos que tener cuidado porque si hacemos una función recursiva que tiene muchísimos llamados a sí misma, vemos que el problema de memoria y de tiempo se dispara completamente. La iterativa no, la iterativa la hace en menos de 3 segundos, no utiliza memoria de más, la única memoria que utiliza es una variable, y esto utiliza espacio de memoria bastante como para 5 funciones. ¿Sí? La diferencia es notable. Bueno, partes de una función recursiva. Esto es importante porque estas partes tienen que estar sí o sí. El nombre de la función, si no lo ponen directamente, no es una función, así que esto es medio como que obviable, esto pueden directamente ignorarlo. Pero estas 3 partes inferiores sí son muy importantes y tienen que estar sí o sí. Como dije antes, la función recursiva no puede ir para siempre. En algún momento tiene que frenar. Ese momento de freno es lo que llamamos condición de corte. En el caso que vimos de la función eh, del factorial, era que justamente si el número igual a 0 o igual a 1, eso es lo que se llama condición de corte. El bloque de acciones, es decir, tengo que hacer algo, no puedo directamente llamar, digamos que yo llamo factorial de 5. Pongo si es igual a 0 o es igual a 1 y después llamo de vuelta factorial de 5. Eso va a estar en infinito. Entonces tiene que haber algo que modifique las variables o algo que le paso a la siguiente función de tal forma que tienda a la condición de corte. ¿Sí? Y por último tiene que estar el llamado a sí misma. Hay veces que el bloque de acciones medio como que se mezcla con el llamado a sí misma. Por ejemplo, en el factorial. En el factorial no es que teníamos específicamente un bloque donde yo creaba una variable, esa variable le asignaba el nuevo número. Directamente pongo todo en el llamado a sí misma. Pero lo que quiero hacer referencia en realidad con el llamado a sí misma es que en algún momento tiene, si acá decía factorial, acá tiene que aparecer factorial de vuelta. ¿Sí? Bueno, mira un segundito a ver si hay algún tipo de duda. Perfecto. Hasta acá, todo lo que vieron en Algoritmos 1, si es que lo vieron.
Sí, acá no debería haber nada nuevo para ustedes. Y ahora vamos a ver formas de clasificar una función recursiva. La primera forma de clasificarla es por dónde está el llamado recursivo. Puede ser de cola o puede ser no de cola. Es decir, si está al final o está en el medio de la función. Ahora lo vamos a ver en detalle esto. Después por el modo de invocación. Tenemos el modo de invocación directa, indirecta y anidada. Los nombres ya nos dan bastante información de cómo es el modo de invocación. A ver, adivinen simplemente por el nombre cómo es el modo de invocación de la función factorial. Se los pongo de vuelta la función factorial para que la vean. ¿Cómo suponen que es esto? ¿Directa, indirecta o anidada? Directa. Muy bien, muy bien. Indirecta es un caso, les muestro más o menos por Paint, porque si no, no se va a entender mucho. Digamos que tengo una función f y tengo una función g, y acá se va a producir una recursividad indirecta si f llama g y g llama f. ¿Se entiende? Esto es una recursividad indirecta. Directa, bueno, como lo vimos recién, f llama f directamente. Sin pum ni pam. Como vemos acá en la función factorial, factorial llama factorial recursivo, llama factorial recursivo. Esto es directo. Y el caso anidado es un caso muy especial que normalmente no se da. Vamos a ver más adelante. Se los voy a mostrar acá. Esto es una recursión anidada. Es decir, mi función que va a ser recursiva se llama, se llama adentro de sí misma, se llama a sí misma adentro. Medio tu. Es como decir que factorial, su parámetro sea también un factorial. Sí, si yo hago factorial de 5, es factorial de 120, que era al final. ¿Se entiende? Es medio estrambólico. Mucho las sanidades no la van a ver, muy raro. Si alguien usa una función de anidad es porque los odia. Que nada, se van a quedar con más que nada siempre las directas, porque las indirectas a veces son un poco más complicadas de ver. También, ¿no? Como podríamos decirle en factorial un ejemplo medio raro, que antes de llamar a factorial de vuelta, como yo, no sé, tengo miedo por mi computadora, la llamo a tomate un café. Entonces, tomate un café lo que hace es esperar 5 segundos y después llama de vuelta al factorial con el siguiente valor. ¿Sí? Entonces salto de factorial de 5, tomate un café, factorial de 4, tomate un café. Entonces, eso sería como una recursividad indirecta. Bueno, y después tenemos por la cantidad de llamados. La cantidad de llamados puede ser simple o múltiple. De nuevo, adivinen, factorial, si es simple o múltiple. Vamos de vuelta a la función. Simple, exactamente. Bueno, y medio como se las regalé, porque abajo dice el Fibonacci, porque les voy a mostrar un ejemplo después. Pero fíjense que el Fibonacci es un ejemplo de una función factorial múltiple, ¿sí? Porque se llama a sí mismo más de una vez. Tiene un llamado y dos llamados. Esto es muy peligroso, muy peligroso. Ya les voy a mostrar un ejemplo de lo que pasó cuando yo corrí un programa con esto. Pero tener dos llamados a sí mismo puede hacer disparar la complejidad de forma exponencial. Y bueno, esto es simple porque justamente se llama a sí mismo una sola vez. Bueno, antes de seguir, bueno, les voy a mostrar el ejemplo más fácil, así ya me lo saco de encima. El código que yo les quería mostrar antes, que básicamente fue hacer un factorial recursivo y una función Fibonacci. Fibonacci, el que no lo conozca, es este tipo de secuencia. Es una recursión múltiple, donde si hago Fibonacci de orden 0, me da 0, si hago Fibonacci de orden 1, me da 1, y después los demás órdenes son la sumatoria de los órdenes anteriores. Es decir, si hago Fibonacci de orden 2, sería Fibonacci de 1 más Fibonacci de 0. Y eso me da 0 más 1, 1, 1. Fibonacci de orden 3 es Fibonacci de orden 2 más Fibonacci de orden 1. El de 1 ya lo conozco y el de 2 lo calculé antes. 0 más 1, ¿no?
y esto me queda 1, entonces me queda 1 más 1, 2. ¿Se entiende? Y así es como que la suma, sí, es eso, es la suma del valor son los dos anteriores. Y pueden pensar como, pueden más o menos imaginarse cómo esto escala en complejidad, ¿no? Porque si tengo que hacer Fibonacci de orden 5, tengo que hacer el de 4 y el de 3. Y para el de 4 necesito el de 3 y el de 2. El de 2 necesito el de 1 y el de 0. Y después para también el de 3 necesito el de 2 de vuelta y el de 1. Y el de 2 necesito el de 1 y el de 0. Es como que repito muchas veces la misma operación. Y no hay una solución simple para eso, sin que escale en mucho la complejidad del código. ¿No? Entonces, ¿yo qué hice? Fue para mostrarles más o menos eso. Quise ver la diferencia. Primero ver si funcionaba la función factorial y la función factorial recursiva, y después ver qué pasa si calculo un Fibonacci de orden 100. ¿No? ¿Qué esperan ustedes? ¿Cuánto esperan más o menos que tarde esto? Se traba mucho. 2 segundos. Bueno, 10 para. minutos. 10 minutos. Bueno, es calculable a ver cuánto tarda más o menos esto. Pero les voy a decir la verdad, no lo sé. ¿Por qué? Porque corrí el programa y en un momento mi microprocesador empezó a lo loco, arrancaron los ventiladores y me asusté. Entonces saqué foto y les muestro más o menos lo que quedó. Estas dos salidas fueron básicamente instantáneas y después el de Fibonacci se quedó. Lo dejé corriendo por lo menos 5 minutos. Vi que estaba todo, la mesa estaba recaliente por los ventiladores y dije, basta, hasta acá llegó. Bueno, es peligroso, como pueden ver, el tema de orden 100 le puse. Altísimo, altísimo. Por eso, ojo con el tema de la recursividad. Bueno, entonces vamos a ver un tema de cómo sería para solucionar el problema de la memoria, ¿no? Dijimos que puede haber dos tipos de llamados, de cola y no de cola. Ahora, ¿qué puede diferenciarme que un llamado esté justo en el medio, esté justo al final? Veamos este ejemplo. Vemos también con el tema del funcionamiento interno de la memoria, ¿no? Si nosotros tenemos el main y el main llama a la función f en el medio de su función, esto podemos decir que es este tipo de función f es una función. Habría que ver primero si es recursiva, pero primero podemos decir que el llamado a la función g se encuentra en el medio de la función f, no al final. Y después la función g. Entonces, cuando se ejecute la función g y termine, la función g va a volver a la instrucción b. B decimos que es esta instrucción que se encuentra acá. ¿No? En realidad la ejecución sería main hasta f, f hasta g, g hasta el final, y después desde g hasta el final de f y después hasta el final del main. ¿No? Entonces hay como una espera, podemos decir como que el main está esperando a f y f está esperando a g. ¿Sí? Esto lo podemos ver acá abajo, un diagrama chiquitito, ahora lo vemos más en detalle con esto. Vamos a hacerlo secuencial, ¿no? Primero tenemos el main. El main tiene las variables locales y otros datos. No es muy interesante lo que tiene el main. Ahora, el main llama a la función f. La función f reserva un lugar para sus variables locales y también se guarda cuál es la función, cuál es la dirección a donde tiene que volver del main, que es lo que llamamos instrucción A. Y f también a su vez se llama la función g, entonces la función g genera un espacio para sus variables locales y para su lugar de retorno en la función f, a lo que llamamos instrucción b. Bien. Y podemos verlo como a la inversa, ¿no? Cuando termina la función g, desaparece la función g y queda solamente la función f y el main, y cuando termina la función f, desaparece la función f y queda solamente el main. Eso es lo que sale todo el tiempo como que el problema de la recursividad que se quedan esperando. Ahora, ¿qué pasa si en realidad el retorno de la función, si esta llamada en la instrucción g se encuentra en el retorno de la función f? Es decir, mi función f debe esperar a la función g si total lo que retorna es la función g. ¿No? Hay como lugar a una optimización que podemos llegar a hacer. Y sí, esa optimización existe. Para verlo de una forma más fácil es como, sí, a ver, acá abajo adelante lo tengo, creo. Perfecto, sí lo tengo. Directamente lo que retorna la función es la función f es la función g. Entonces, directamente a donde retorna la función g no es a b, es directamente a. Se saltea a la espera de f. Y ahora esto es muy bueno, porque si nosotros podemos
utilizar esta optimización a la cual se llama tail call optimization, llamado de cola, optimización de llamado de cola, si podemos utilizar eso en funciones recursivas, nos obviamos el problema de tener que crear mucha memoria, reservar mucha memoria para hacer funciones de recursivas muy grandes. Ahora, les pregunto a ustedes, a simple vista, con la función factorial, ¿podemos utilizar este tipo de optimización? No puedo obviar el 5, puedo obviar a la espera del 4 y el 4 a la espera del 3 y el 3 a la espera del 2. No. Merge short lo vamos a ver hoy, así que no los quiero adelantar eso. Un wrapper, muy bien, muy bien. Pero bien, Santiago dice a simple vista que no podemos. ¿Y por qué no podemos? Porque justamente el resultado, digamos, hagamos un factorial de 3 espera 2, 2 espera 1 y 1 directamente devuelve. Pero si yo devuelvo 1, 1 devuelve 1. Sí, justamente la lógica que estamos utilizando nosotros es que multiplico al número de una función por lo que me vuelva a la siguiente. Si yo elimino esta función, este número desaparece. Directamente retorno 1, entonces todos mis factoriales valen 1. Todos felices con la matemática, se hace todo más simple. No, no funciona así. Entonces, un tipo para solucionar este problema, que justamente creo que es lo que dijo Franco, ¿era, no? Sí, justamente creo que es lo que dijo Franco, es hacer como algo que envuelva a la función. Un cambio, en este caso, de los parámetros. Si lo quiero hacer con tail call optimization, en vez de multiplicar número por factorial del siguiente, este número lo voy acumulando, o sea, el resultado lo voy acumulando en una variable. Ahora sí puedo utilizar esta optimización, porque recién tengo el valor final en la última función. Si cuando llego a 0 en este caso, 0 retorna el resultado. Y listo. Entonces, esto puede volver directamente a donde fue llamado, digamos, en el main. No tiene que volver a la anterior ni a la anterior, nada, ya está. Y para hacer esto y dejarlo como estaba antes y no tener que agregarle complejidad a la persona para utilizarlo, generamos lo que se llama una función máscara. Y la máscara lo que va a ser va a ser el llamado a esta función eh, recursiva y le va a poner el parámetro por defecto, que es 1. Entonces nada, podemos ver que hacemos factorial de 5, esto 5 no es 0, así que hace 5, 5 por 1, va el 4, 4 hace 4 por 5, 3, 3 por 20, si no me equivoco, y así hasta llegar al 120, ¿no? Y al final esto termina devolviendo directamente acá. Sí, no es que vuelve todo el tiempo para atrás, termina devolviendo acá 120. ¿Se entiende más o menos cómo es el tail call optimization? Perfecto. Uy. Bueno, esto ya lo vimos que es la niada, bueno, la Fibonacci, y vamos a ver, esto es una forma simple de ver lo que está pasando en la Fibonacci por si no pudieron entenderlo con lo que se le expliqué yo. Que es entendible porque es medio complejo de visualizar esto. El Fibonacci de 5 genera Fibonacci de 4 y de 3. Dijimos que es la suma de los anteriores. Sí, tengo que calcular el Fibonacci de 4 y también el de 3. El de 3 necesita el de 2 y el de 1. 1 termina, así que esto no es problema. Y el de 2 necesita el de 1 y el de 0. Entonces, tenemos que hacer la suma de estos dos. Recién ahí se resuelve el Fibonacci de 2. El Fibonacci de 2 hace la suma de estos dos. Recién ahí se resuelve el Fibonacci de 3. Y ahora necesitamos el de 4. El de 4 hace el de 3 y el de 2. 1 y 0, 3, esto es lo que ya vimos antes. Este es un problema también grande en la recursividad, ¿no? Que está todo el tiempo reescribiendo, está recalculando todo lo que ya había hecho. Y bueno, entonces vemos el problema que puede ya tener esto. Con un solo llamado recursivo de una sola función generan un montón de funciones. Bueno, eso es todo lo que hay de recursividad. ¿Alguna duda sobre esto?
Puede ser que tenga dudas y no lo quieran decir, así que me sirve si ponen que no en el chat, si no tienen dudas, así me quedo tranquilo. Ah, perfecto. Es muy algoritmos uno, ¿no? Con un poquito de optimizaciones. ¿El instituto te muestra la memoria? Mira. Sí, igual, chicos, lo mismo que antes. Vamos a ver árboles y grafos. Árboles y grafos tienen un montón de recursividad. Básicamente, todos los árboles se pueden hacer con recursividad. Y es muy lindo, muy intuitivo de hacer. Así que ahí van a poder testear, van a poder probar. Van a odiar la recursividad o no. La recursividad es un tema muy específico. A mí me encanta, pero hay personas que lo odian. No lo entienden y se terminan recibiendo sin entender recursividad. Sí, sí, bueno, amíguense porque es linda, es linda. Bueno, yo ya estoy con lo mío. Valen, ¿querés empezar vos? Sí, dale. Dale. Buenas, chicos, ¿cómo andan? Bueno, me presento para los que no me conocen, soy Valentina. Hice 2 videos para el canal de YouTube y estuve contestando algunas dudas por Slack, pero bueno, esta es la primera clase que doy. ¿Me avisa alguno si se ve bien la presentación? Sí, se ve. Buenísimo, buenísimo. Bueno, lo que vamos a ver ahora se llama Divide y vencerás. Y bueno, es una metodología que nos va a ayudar a resolver problemas de una manera distinta a lo que venimos haciendo hasta ahora. ¿A alguno se le ocurre algo con el nombre? O sea, divide y vencerás. ¿A qué les suena? ¿Qué se imaginan que vamos a hacer? Modular. Modularizar y que sea Achicar, fácil. achicar un problema en problemas más chiquititos. Vamos a arrancar con un ejemplo introductorio que en este caso tiene que ver con sushi. Pero bueno, el problema sería que tenemos una persona en un restaurante que tiene hambre y quiere comer, nos pide las piezas de sushi. Y nosotros ya listo así tenemos el rol entero. No se lo podemos dar entero porque la persona no lo va a poder comer. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo tenemos que partir en piezas. Y una de las técnicas que hay para partir el rol en distintas piezas y que nos queden todas más o menos parejas es ir partiendo a la mitad, ¿sí? Hasta llegar al tamaño que nosotros queremos. Entonces, vamos a ir dividiendo nuestro rol grande en piezas cada vez más chicas, partiendo a la mitad, hasta llegar al tamaño que este cliente que está ahí enojado puede comer, ¿sí? Fíjense que acá todavía estos son pedazos como bastante grandes, entonces lo vamos a partir de nuevo, cada mitad a la mitad, y bueno, ahí nos quedan unas piezas que están excelentes y que el cliente va a poder comer con tranquilidad, mojar en la salsa de soja y disfrutarlo. Una mantequita, claro, sí. Esta es un poco la idea, ¿sí? Que el problema chiquitito que nos quede sea una mantequita. Entonces, bueno, vamos a ver ahora la definición ya, ahora sí, un poco más formal, que dice, bueno, esto que está acá, si el tamaño del problema a tratar es n mayor a L, siendo L un valor arbitrario, se debe dividir al problema en m subproblemas no solapados y que tengan la misma estructura que el problema original. Luego a cada uno de esos m subproblemas se lo divide nuevamente hasta que cada uno alcance el tamaño L o menor. Se resuelven cada uno de estos por cualquier otro método y finalmente la solución al problema original es la combinación de las m soluciones obtenidas de los subproblemas en los que se había dividido. Todo este choclo no hace falta que se lo sepan de memoria, o sea, lo importante es que ustedes entiendan conceptualmente cómo es que funcionan estos algoritmos, ¿sí? En el caso del sushi, nosotros tenemos el rol gigante que el chabón no se lo puede comer, y el valor L que nosotros queremos llegar es el tamaño de la pieza promedio, que no sé, serán 2 centímetros, ¿sí?
en cuanto a medidas. Entonces, lo vamos partiendo a la mitad, a la mitad, a la mitad, lo dividimos en m subproblemas, que en este caso inicialmente sería 2, y después cada mitad en 2 de nuevo, y así, hasta llegar al tamaño L, que es la pieza que el tipo va a poder comer. Y bueno, la solución, o sea, el problema es que el tipo se quiere comer todo el rol entero y no lo puede comer entero. Cuando nosotros vamos combinando todas las soluciones, o sea, que se coma de a una pieza por vez, finalmente cuando se coma las 8 piezas, listo, se comió todo el rol, pero de a una por vez, y bueno, es mucho más fácil, ¿sí? Acá hice un esquema para salir un poco del tema sushi y llevarlo a cualquier problema. Nosotros vamos a tener un problema inicial y lo vamos a ir dividiendo así en los distintos subproblemas, y cada uno de estos lo vamos a seguir dividiendo, ¿sí? Hasta que nos quede cada vez más chiquito, y cuando lleguemos a este problema chiquito empezamos a combinar las soluciones hasta después combinar la solución como final. ¿Hasta acá se entiende por lo menos la idea? Claro, Franco, la solución final es la sumatoria de las subsoluciones, ¿sí? Bueno, perfecto. Entonces ahora vamos a ver unos ejemplos con código, porque si no esto queda como medio en el aire. Si yo les pido ahora a ustedes que me hagan una función que yo le voy a pasar la base y el exponente y me tiene que devolver el resultado, ¿cómo lo harían? ¿Qué se les ocurre? ¿Pueden habilitar el mic o escribir por el chat? Y puedes hacer recursividad, por una parte. Bien. Bueno, hay dos posibles formas, como a priori, con lo que saben hasta ahora. Una sería de manera iterativa y otro de manera recursiva, que esto, con lo que explicó Nico recién, hasta se podría optimizar, ¿sí? Pero, o sea, con esto no estamos aplicando divide y vencerás. Entonces, lo primero que quiero que piensen, antes de directamente saltar a, bueno, usamos divide y vencerás para todo, es por qué querríamos hacer eso, o sea, por qué nos sirve esta nueva metodología. ¿A alguno se le ocurre por qué querríamos cambiar esto que ya tenemos, que sabemos que funciona, por algo nuevo y distinto que por ahora no tienen ni idea? Por la eficiencia del resultado. Exactamente, Kevin. Vamos a reducir la cantidad de iteraciones o llamados que estamos haciendo. Esto lo van a ver, como dijo Nico antes, la clase que viene. Pero bueno, hagamos un seguimiento con estos códigos que tenemos hasta ahora para ver un poco qué es lo que está pasando, por si alguno anda medio perdido. En el caso iterativo, ¿sí? Acá, en la primera iteración, el resultado nos va a quedar igual a 2, ¿sí? Porque inicialmente es 1, acá lo que estamos haciendo es resultado igual a resultado por base, como la base es 2, porque queremos calcular 2 a la 64, nos queda 2. En la siguiente iteración, el resultado nos va a quedar igual a 4, porque nos queda 2 por 2, 4, después 2 por 4, 8, y así seguimos multiplicando este resultado por la base, hasta llegar al resultado final, que bueno, es este choclo que está acá, ¿sí? Y acá, fíjense, hay 64 iteraciones, o sea, nosotros estamos entrando acá 64 veces. Y en el caso recursivo, pasa algo así. O sea, en el primer llamado acá, estamos decrementando en 1 el exponente, entonces de 64 pasa a ser 63, 62, y así seguimos hasta acercarnos a la condición de corte, o el caso base, en donde el exponente sea 0. El resultado claramente da lo mismo. Y bueno, hay 64 llamados. Entonces, vamos a ver ahora cómo podemos hacer para mejorar un poco esta cantidad de llamados o de iteraciones y que sean menos, aplicando divide y vencerás. ¿A alguno se le ocurre qué podríamos hacer con esto que tenemos? Puede ser de la forma recursiva o iterativa, porque los algoritmos divide y vencerás, o sea, esta metodología se puede aplicar en cualquiera de los dos. Pero con esto que tenemos acá, ¿qué harían?
Dividir el 64 por 2, perfecto. Perfecto, Santiago. Bueno, este sería el código. Tenemos este caso, que sería como un caso borde. Esta es la condición de corte. Y acá fíjense que cuando hacemos el llamado a la función, como dijo Santiago, dividimos al 64 por 2, ¿sí? Dividimos el exponente por 2 hasta llegar al caso base. Entonces acá, fíjense, en el primer llamado, el exponente va a ser 32, ¿sí? Porque entramos acá, 64, ¿es 0? No. ¿Es 1? No. Bueno, entonces llamamos de nuevo a esta función con 32. ¿32 es 0? No. ¿Es 1? No. Entonces, de nuevo, entramos acá, pero con exponente 16. Y así seguimos hasta llegar a nuestro caso base, nuestra condición de corte, en la que el exponente es 1 y devolvemos la base. Entonces, fíjense cómo pasamos de tener 64 llamados a tener solo 6. Esto que está acá, este bloque no comenté nada, pero bueno, es por si el exponente llegara a dar un número impar, porque esto es la división entera, entonces bueno, si llegara a ser impar vamos a tener que multiplicar el resultado por la base una sola vez más. No sé si esto se ve claro, cómo está funcionando esto, o si quieren que haga un esquema. ¿Se ve? Seguro hay alguno que necesite que haga el dibujo de cómo se va dividiendo todo y qué es lo que está pasando, más te confundiste un poco. Bien. Vamos entonces a compartir. Voy a presentar toda la pantalla. Bueno, ahí ven las dos cosas, o sea, ven esto acá que estoy escribiendo, dibujando, y la presentación. Perfecto. Bueno, inicialmente nosotros lo que tenemos es 2 a la 64. Esto es lo que nosotros queremos resolver. ¿Sí? Lo que vamos a ir haciendo es dividir el exponente en 2. Entonces acá hacemos un llamado a esta función, pero en vez de pasarle exponente menos 1, como hacíamos antes, o sea, en vez de decirle 63, le decimos acá 32. Entonces esto se va a dividir en 2, y nos va a quedar 2 a la 32 y 2 a la 32. ¿Sí? Esto va a pasar una y otra vez hasta llegar al caso base. Entonces acá vamos a tener 2 a la 16, 2 a la 8, 2 a la 4, 2 a la 2 y 2 a la 1. Bueno, esto acá no lo voy a hacer todo, pero se entiende que esto se repite, ¿sí? Y en todas las ramitas, digamos, vamos a llegar a 2 a la 1. Pero nosotros no necesitamos calcular todas las ramas, ¿sí? Nosotros con saber que acá es 2 a la 1 nos alcanza. O sea, nosotros vamos a venir de acá a acá, de acá a acá, de acá a acá, tuki, 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 ¿sí? Y cuando llegamos a 2 a la 1, el exponente es 1 y ya sabemos que el resultado de esto es 2. Entonces ya sabemos que esto nos da 2, ¿sí? Y que esto nos va a dar 2. Lo que estamos haciendo acá en esta línea, resultado por igual resultado, es juntar estas dos y nos da 4. O sea, esto es resultado por igual resultado. Cuando nosotros vamos desarmando esto hacia arriba, o sea, cuando llegamos al caso base en el sexto llamado, al llamado 5 va a recibir que el resultado es 2. Entonces acá lo que vamos a hacer es resultado por igual resultado, que nos da 4.
El exponente en este caso es par, entonces no entramos acá y devolvemos resultado al llamado anterior. Entonces, si seguimos con esta lógica, acá vamos a tener el otro 2, los otros 2 que nos van a dar 4, y lo que vamos a hacer es juntar esto, multiplicarlo y ver que nos da 16. Y así vamos a seguir juntando todas las ramas. ¿En dónde se junta? Acá, en donde estamos haciendo resultado por igual resultado. Fíjense que esto es como un esquema para que lo entiendan, pero nosotros no estamos pasando por todas las ramas. O sea, no es que hacemos 2 a la 32 dos veces. No necesitamos hacerlo dos veces. Nos alcanza con hacerlo una vez y después multiplicar el resultado que nos dé por sí mismo. O sea, no nos sirve calcular todo esto dos veces. Entonces lo calculamos una sola vez, acá, el 2 a la 1, el resultado que nos da lo multiplicamos por sí mismo, y ahí ya tenemos lo que nos va a dar este que está acá. Vamos con esto, el 2 a la 2 sería 4, ¿sí? El 2 a la 4 sería 16. Todas las ramas que yo fui abriendo acá, las voy a ir cerrando, multiplicando una y otra vez, por el resultado que nos va dando en los llamados anteriores. ¿Ahora se ve un poco más claro? Claro, recién lo vi, Pablo, pero sí. Bien, ¿alguno tiene alguna duda? Si el número no es divisible por 2. Perfecto. Bueno, si nosotros tuviéramos un número que no pudiéramos dividir por 2, o sea, que nos dé resto 1, ¿qué pasa? Supónganse que nosotros tenemos 2 a la 5, ¿sí? Esto lo podemos escribir como 2 a la 4 más 1. Que lo podemos escribir como 2 a la 4 por 2 a la 1. Por 2 al cuadrado. Por 2 a la 1. ¿Sí? Esto es exactamente lo mismo. Bueno, cuando es par, no pasa nada porque no estamos entrando acá. Pero cuando es par, ¿qué pasa? Necesitamos multiplicar el resultado que tengamos por la base una vez más. En este caso la base es 2. Entonces, este sería mi resultado hasta ahora. Y yo necesito multiplicarlo por la base una vez más porque el exponente es impar. Por eso está acá este if. ¿Se ve ahí, Pablo? A ver, decime un número. Y hacemos el seguimiento con ese número. A ver, hace -1 y se vuelve par en la próxima. O sea, cualquier número, vos tenés, no sé, 12 elevado a la 7. Ejemplo 65. Es el de 65 y el... Claro. Es lo que dice ahí Nico. Si nosotros, por ejemplo, acá tenemos 12 a la 7, vos decías número primo como exponente. Bueno. Acá tenemos 12. Acá tenemos 7. En el primer... Vamos a bajar esto. Bueno, acá, ¿el exponente es 0? No. Entonces pasamos acá. ¿El exponente es 1? No. Bueno, entonces acá, ¿qué hacemos? Resultado
es igual a potencia, y le pasamos la base, que va a seguir siendo 12, y exponente dividido 2. ¿Cuánto da 7 dividido 2? Perfecto. Entonces, al siguiente llamado, o sea, acá volvemos para arriba, ¿sí? Y nos va a quedar acá 12 y 3. Entonces volvemos a entrar acá. ¿Es 0? No. ¿Es 1? No. Volvemos acá. Hacemos dividido 2. ¿Y cuánto nos da esto? Bien. Entonces tenemos 12, 1. ¿Sí? Volvemos para arriba acá, ¿sí? Tuki. Entonces, una vez que tenemos 1, llegamos a la condición de corte y esto nos va a devolver la base. Entonces, esto, ¿sí? Nos da como resultado 12, que es la base, y esto es lo que le vamos a devolver al llamado anterior, donde el exponente era 3. ¿Se ve eso? Entonces, a este llamado, que todavía no lo pudimos resolver, le llega que esto es 12. Entonces, el resultado nos queda igual a 12, y lo que hacemos acá es hacer 12 por 12. En este caso, acuérdense que esto ya lo resolvimos, entonces chau. Estamos ahora acá, ¿sí? En este llamado, ¿el exponente es par o impar? Impar. Entonces vamos a entrar acá, ¿sí? Porque el resto nos da 1, porque 3 no es divisible por 2. Entonces vamos a hacer resultado por igual base. Fíjate, Pablo, que cuando estamos acá, o sea, nosotros lo que tendríamos que poder resolver ahora es esto, 12 elevado al cubo, ¿sí? Y acá lo que estamos haciendo en realidad es solo 12 al cuadrado. O sea, esto es igual a 12 al cuadrado. Y yo lo que quiero resolver es al cubo. Entonces me falta 1 más. ¿Y qué hago acá? Lo multiplico por la base. Entonces tengo 12 al cubo por la base, que es 12. Y ahí sí llegué a lo que me pedían en este llamado, que era 12 al cubo. Y ahí sí puedo decir que esto lo resolví. Y le paso a este llamado, digamos, entre comillas, le paso el 12 al cubo. ¿Se ve por qué está esto? ¿Y qué es lo que pasa cuando el exponente es impar? Ok. Bueno, entonces voy a agrandar esto un poco. Así sigo viendo el chat. Pero bueno, una aclaración importante es que yo recién mostré cómo se resolvía esto usando recursividad, pero no necesariamente tiene que resolverse con recursividad. O sea, estos algoritmos se pueden hacer de forma recursiva o iterativa, ¿sí? Esto sería una forma de resolverlo sin recursividad, que bueno, no vamos a hacer el seguimiento ahora porque hay un ejemplo más todavía para comentarles que tiene que ver con lo que decía antes un compañero de Merge Sort y Quick Sort, que lo vamos a ver ahora, pero bueno, yo lo que les recomiendo es que para reforzar un poco este tema, se fijen de hacer el seguimiento, ¿sí? Háganse un arbolito así, si quieren, como un esquemita con todos los cosos, y vayan haciendo el seguimiento como hicimos con esto, para ver y entender un poco más qué es lo que está pasando acá. Pero bueno, el resultado da exactamente lo mismo, y bueno, fíjense que este ciclo for quizás no es lo que vienen usando hasta ahora, porque es muy común que el único ciclo for sea desde i igual 0 hasta un determinado número, y lo vamos incrementando de a 1, pero bueno, hay muchas más cosas que se pueden hacer, y acá lo que estamos haciendo es, bueno, ir decrementando
dividiendo de a 2 en realidad. O sea, en cada iteración vamos dividiendo el exponente en 2. Y bueno, así se va llegando al resultado. Esto es lo mismo que estaba antes, por si el exponente llega a ser impar, para multiplicar una vez más por la base, y acá lo que hacemos es multiplicar el resultado por el resultado. ¿Cómo vienen, chicos? ¿Hasta ahora se entiende esto? ¿Necesitan que repase algo más? ¿Volver para atrás? ¿Alguno no copió algo? Una pregunta. Sí. En el caso de recursividad, por ejemplo, yo podría haberlo encarado, no sé, hacerme una función que busque que el exponente pueda ser divisible por un número más grande, por ejemplo, 8, y que siga funcionando. Vos decís, en vez de dividir el exponente en 2 y dividiéndolo en este caso por 8, entonces haces 64 dividido Ponele. 8. Y te quedan todas partes más chicas. Sí, se podría. Se podría. El tamaño lo elegís vos. Ok, perfecto. Bueno, pasamos entonces a métodos de ordenamiento. ¿Vienen todos bien? Voy a tomar el silencio como un sí. Si no me frenan y me preguntan. Bueno, en Algoritmos 1, el que calla otorga. En Algoritmos 1 ya vieron algunos métodos de ordenamiento. ¿Alguno se acuerda cuáles eran? El binario, no, el burbujeo, eh, por inserción, algo así. Burbujeo, inserción, selección. Ah, ¿ya vieron Merge Sort y Quick Sort algunos? No, yo no vi. Ah, bueno. Bueno, ahora lo vamos a ver de nuevo porque hay algunos que no lo vieron. Yo me acuerdo cuando estuve en Algo 1 que solo vi inserción, selección y burbujeo. Pero, bueno, ninguno de estos tres, la teoría sí, ok, bueno. Ninguno de estos tres usa divide y vencerás. ¿Alguno se acuerda cómo funcionaba? Así como brevemente, una idea. Inserción, por ejemplo, ¿cómo hacía para ordenar el vector? Justo inserción, no. Bueno, el que te acuerdes, si te acuerdas alguno, Tomás. Sí, burbujeo iba chequeando cuál era el más grande, digamos, y en cada vuelta lo llevaba al final. Y mientras iba recorriendo, comparaba con ese, y si era más chico, perdón, si era más grande, hacía el famoso swap. Más o menos, ¿no? Vas comparando de a dos elementos en Claro. burbujeo, sí. Recorre toda la lista y lo compara con los elementos de adelante, compara entre pares una y otra vez. Está bien, por si alguno no se acuerda de alguno, repasamos así rápido. Burbujeo, lo que decía recién Tomás, vamos comparando de a dos, ¿sí? Nos fijamos cuál es más grande, o cuál es más chico y lo llevamos al principio, o cuál es más grande y lo llevamos al final. Y así seguimos comparando hasta tener todo ordenado. Después, selección, vamos a iterar y vamos a ver cuál es el más grande de todos y lo llevamos al final, o de nuevo vemos cuál es el más chico y lo llevamos al principio. Y ya lo dejamos ahí y ya queda ordenado este 93. Después hacemos otra pasada hasta el anterior y nos fijamos, o sea, hasta acá, nos fijamos cuál es el más grande y lo ponemos en la anteúltima posición, y bueno, seguimos haciendo eso una y otra vez hasta que nos quede ordenado. Y inserción, que es el que ahí justo no se acordaban, vamos a empezar asumiendo que el primer elemento ya es un vector y está ordenado, entonces vamos a recorrer esto, ¿sí? Y vamos a ver si este valor que está acá
es más grande o más chico que 54, entonces vemos si lo ponemos atrás o adelante. Después lo mismo con el 93, volvemos a recorrer acá y nos fijamos, 93 es más grande que 26, sí, es más grande que 54, sí, lo ponemos acá, o sea, acá no habría intercambio, pero bueno, se hace esa operación. Y bueno, y así seguimos hasta ordenar todo. Lo que vamos a ver ahora, que bueno, algunos ya vieron, son estos dos métodos, merge sort y quick sort, que sí usan divide y vencerás. Los que ya vieron merge sort, ¿se acuerdan cómo era? ¿Querés habilitar el mix, Santiago? No sé si me confundo con Quicksort. Había uno que tomaba un pivote, o sea, un valor que idealmente tiene que estar como en el medio, y divide el vector en dos partes. Claro, lo divide en dos mitades y va ordenando por mitades. Ese del pivote es quicksort. Es quick. Sí. Bueno, el otro era parecido también, ¿no? Que va mezclado. No me acuerdo entonces. Sí, bueno, hay que dividir el vector, como dice ahí Luciano, dividir de a dos mitades recursivamente y al final se ordena cada vectorcito. Son similares, pero bueno, está esta diferencia del pivote y cómo se va ordenando. Los pasos en Merge serían dividir al vector en dos recursivamente e ir ordenando cada mitad y después combinar estas mitades ordenadas. Yo después les paso esta presentación y acá hay un link que no sé si ya lo usaron alguna vez, pero está bueno porque te muestra como paso a paso y de manera visual los distintos ordenamientos. Que bueno, ahora si quieren lo vemos. Pero está burbujeo, selección, inserción, merge sort, quick sort y bueno, algunos que todavía no vimos. Pero entonces, veamos esto acá con este ejemplo que armé. Vamos a dividir este vector en dos, a la mitad. O sea, esto no es como el quicksort. No se confundan, acá no hay pivote. Acá simplemente nos fijamos el tamaño del vector y lo dividimos a la mitad. Acá nos quedaron 5 de un lado y 4 del otro, que bueno, este 6 podría estar también de este lado. Eso depende cómo lo programen. Pero bueno, vamos dividiendo cada vector a la mitad hasta llegar a los elementos así sueltos. Y acá lo que vamos a hacer es el merge, que esto lo vieron en Algoritmos 1 también. ¿Se acuerdan cómo era el merge? Cuando hacían el merge de dos archivos. Un intercambio. Bueno, lo que tenemos que hacer es comparar. ¿Sí? Tenemos que comparar en este caso el -3 y el 9. -3 es más chico que 9, ¿sí? Entonces va primero y después va el 9. Paso a la siguiente diapositiva. Entonces, cada uno de estos, cada elemento nos quedaría como el vector ordenado, un vector de un elemento, y mergeamos de a 2. ¿Sí? Entonces hacemos el merge de esto, nos queda -3, 9, hacemos el merge de esto, nos queda 2, 5, después vamos a hacer el merge de -3, 9 y 2, 5, entonces nos fijamos, bueno, -3 es más chico que 2, sí, entonces lo ponemos primero. Acá avanzamos una posición y ahora comparamos 9 con 2. 9 es más chico que 2, no, entonces va el 2 primero y avanzamos acá una posición y comparamos 5 con 9. 5 es más chico que 9, sí, entonces va primero y después va el 9. Con la otra parte hacemos lo mismo, ¿sí? Esto acá pueden mergear primero 2 y después el otro, o sea, el elemento que queda suelto, o se puede mergear los tres, pero bueno, la idea es la misma que antes, o sea, 6 es más chico que 8, sí, entonces va primero, -6 es más chico que el 1, entonces va primero, y bueno, comparamos así, y acá hacemos lo mismo que antes, el merge de 6, 8 y -6, 1, 3, entonces nos fijamos si comparamos el 6 con el -6, es más chico, lo ponemos primero, el 6 con el 1, el 6 con el 3, y después solo nos queda esto, el 6 y el 8, entonces ponemos el 6 y el 8. Y finalmente acá mergeamos
dos vectores más grandes que tenemos hasta ahora para obtener el vector final ordenado. ¿Sí? El merge es tal cual lo vieron en algo 1, pero acá lo estamos usando para, bueno, poder ordenar este vector. ¿Sí? Y lo importante acá es esto, que vamos a ir dividiendo en dos, ¿sí? Una y otra vez, hasta llegar a vectores que sean de un solo elemento. Y cuando llegamos a eso empezamos a mergear. Una vez que mergeamos los elementos sueltos, mergeamos los vectores del tamaño que nos hayan quedado, que puede ser 2 o 3, y seguimos mergeando hasta llegar a la solución final. Ven cómo este esquema es muy parecido al que les mostré al principio con el problema inicial y los subproblemas, y cómo se iban juntando para llegar a la solución final. Es como el mismo dibujito. Y bueno, acá en esta página podemos poner merge sort. Le ponen ordenar, y acá le pueden bajar la velocidad para ver más despacio cómo es que está funcionando. Sí, vamos de nuevo. Fíjense que acá está separando como por colores las distintas comparaciones de A2 que va haciendo, o sea, toma esto como un elemento suelto, cada uno, y compara este con este, y pone el 3 primero. Y ahora que ya armó como el vector de 2, compara los 4 estos, y los pone ordenados, ¿sí? Ahora va a comparar el 47 con el 15, el 36 con el 26, y después va a comparar estos dos con estos dos. Y acá les va diciendo en qué paso están, ¿sí? Como una especie de pseudocódigo. Entonces ahí lo va ordenando. ¿Y ahora qué va a hacer? Va a combinar esta mitad que tenemos acá con esta mitad, que sería como un cuarto en realidad del vector total, ¿no? Mergea lo rojo con lo amarillo. Y ahora lo que va a hacer es comparar estos dos, después estos dos, mergea estos 4 que están acá. Voy a ponerlo un poquito más rápido. Dos con el 4, 27, 46, suben todos de nuevo. Y ahora cuando haga con estos tres el mismo procedimiento que antes, va a mergear lo verde con lo azul, y finalmente no sé qué color va a quedar acá, si el azul o el verde, pero va a mergear esto con lo rojo. Fíjense cómo va comparando uno con uno, como el merge que hicieron en Algoritmos 1. Tuki, 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 y ahora va a comparar el 3 con el 2 es más chico, entonces va primero, 3 con el 4, y así. Mergea todo, y nos quedó el vector ordenado. ¿Se entendió? Merge sort. ¿Necesitan que repase algo? Pregunto más que nada para los que no lo vieron y es la primera vez que se topan con esto. ¿Hay alguno que no haya entendido algo? ¿Que necesita que vuelva para atrás? Sí, no. Vamos bien, ¿se entendió? Pregunten lo que no se entienda, cómo sería la implementación con el tema de las partes impares. Bueno, la implementación es algo que se van a tener que pelear ustedes. De hecho, les recomiendo que intenten
plantearlo, si acá esto fuera impar, lo que habría que hacer en realidad, yo me comí un paso, sería mergear estos dos en un vector de menos 6 y 1 y después el 3. Pablo, fíjate acá, si volvemos un poquito para atrás. A ver, acá. Fíjate que compara el 19 con el 56, estaban en orden, entonces vuelven así, y después a esto que nos había quedado acá, a este vector de 2 elementos, le mergea el 50, como si fuera un elemento suelto. Pero bueno, la implementación, como les dije, van a tener que pelearse un poco ustedes, porque les va a servir para terminar de entender cómo funciona esto. Si tienen dudas, si lo están intentando y no les sale o no pueden, pregunten por Slack. Y nada, vemos qué es lo que está pasando. Pero bueno, ahí se entendió, Pablo, un poco más cómo sería en el caso de tener 3 elementos, o sea, que el vector sea de, en este caso no sé cuánto es, pero 11 elementos, entonces vas comparando 2, 2, vas mergeando en realidad, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, y el último que te queda suelto lo vas a mergear con el vector anterior. Bueno, perfecto. Vamos entonces con Quicksort, que es lo que decía antes Tomás, creo que era, que este sí es el que... No, de nada. Cualquier cosa pregunten. Bueno, Quicksort acá sí es donde vamos a elegir un pivote, ¿sí? El pivote es a elección de ustedes cómo lo eligen, ¿sí? Puede ser el primer elemento del vector, puede ser el último, puede ser el del medio. Pueden hacer, como decía antes el compañero, quizás como una pasada inicial para ver cuál es el valor más conveniente, ¿sí? Y elegir ese, pero bueno, la elección del pivote lo manejan ustedes como les parezca mejor o como les resulte más fácil, ¿sí? Una vez que elegimos el pivote, vamos a ir dividiendo el vector en 2 recursivamente, y esta división no va a ser a la mitad como el merge sort, ¿sí? Acá lo que vamos a hacer es ir comparando los elementos del vector con el pivote, y vamos a ver si van como a la izquierda o a la derecha. Entonces, los menores del pivote, los que sean menores al pivote van a ir de un lado, y los que sean mayores del otro. Y después vamos a ir combinando las mitades ordenadas. Entonces, supónganse, este es el mismo vector que antes, ¿sí? Yo acá estoy eligiendo como pivote el último elemento. Fíjense que siempre marqué en azul el último elemento de cada vector que nos va quedando. Entonces, lo que hacemos es, bueno, nuestro pivote acá es 3. Comparamos 3 con 9. ¿Es más chico o más grande el 9? Más grande, entonces lo ponemos acá. Menos 3. ¿Más chico o más grande? Más chico, lo ponemos acá. 5 es más grande, entonces va a la derecha. 2 es más chico, entonces va a la izquierda. 6 es más grande a la derecha. 8 es más grande a la derecha. Menos 6 a la izquierda. Y 1 a la izquierda. ¿Sí? Y acá nos quedan el vector como partido en 2, pero de una forma distinta al merge sort. ¿Sí? No agarramos el 6 y partimos en 2. Así nomás. Y bueno, acá de nuevo, o sea, el mismo procedimiento que antes, elegimos el pivote, que en este caso, como es el último elemento, es 1, nos fijamos, menos 3 es mayor o menor que 1, menor, entonces va a la izquierda. 2 es mayor, entonces va a la derecha, menos 6 es más chico, va a la izquierda, ¿sí? Y acá esto ya nos quedó un solo elemento, acá nos quedó el pivote, y bueno, tenemos que hacer lo mismo con esto, menos 6 sería el pivote, y como el menos 3 es más grande que el menos 6, nos queda a la derecha. Hacemos exactamente el mismo procedimiento con esta mitad, ¿sí? El pivote va a ser 8, entonces nos fijamos, 9 es más grande, sí, a la derecha. 5 es más grande, no, a la izquierda. 6 es más grande, no, a la izquierda. Después nos fijamos acá, 5 y 6, el pivote es 6, 5 es más grande o más chico que 6, y bueno, nos queda a la izquierda el 5. Y lo que vamos a ir haciendo acá es unir vector izquierdo, pivote, vector derecho. ¿Sí? O sea, lo unimos. Entonces acá nos queda pivote con vector derecho
y tenemos, pivote con el vector derecho y nos queda un menos 6, 3. Después vamos a unir el menos 6, 3, que sería el vector izquierdo de este nivel, con el 1, que sería el pivote de este nivel, con el 2, que sería el vector derecho. Entonces nos va a quedar menos 6, menos 3 como vector izquierdo, 1 como pivote, 2 como vector derecho. Y nos queda menos 6, menos 3, 1, 2. Acá hacemos lo mismo. Vector izquierdo con pivote, vector derecho no hay. Entonces nos queda 5, 6. Unimos este vector izquierdo, que sería, hablando de este nivel, ¿no? Lo unimos con el 8, que sería el pivote, y el 9, que sería el vector derecho, y nos queda 5, 6, 8, 9. Y finalmente unimos el vector que nos quedaría acá, menos 6, menos 3, 1, 2, como vector izquierdo, con el 3, con el vector derecho que nos quedó acá. Y nos queda, bueno, menos 6, menos 3, 1, 2, 3, que sería el pivote este, y 5, 6, 8, 9. Fíjense que ya si lo van viendo así, quedó como más o menos leyéndolo de izquierda a derecha ordenado. Miremoslo acá. Acá elige como pivote el primer elemento, ¿sí? Y va comparando los que sean más grandes o más chicos. Por ahora son todos más grandes, están todos de violeta. Y ahí el menos 2, que es más chico, lo puso a la izquierda. Fíjense que acá lo que hizo fue intercambiar. No usa vectores auxiliares. Y esto es algo como lo que les mostré antes, para que entiendan cómo funciona, pero pueden usar vectores auxiliares o pueden hacer el swap. Acá, como el pivote es el primero, toma 38, y de nuevo hace lo mismo que antes, compara. Fíjense que los verdes que quedan acá, que va intercambiando, son los más chicos, y los violetas los más grandes. Estos van a quedar todos acá. Y ahora intercambia y deja el pivote en el medio. Este ya quedó bien ubicado. ¿Sí? El 38 ya quedó bien ubicado, porque es más grande que todos los que están acá, y es más chico que todos los que están acá. Entonces, en el vector, este va a ser el lugar final que va a tener el 38, ya no hace falta moverlo más, ¿sí? Ahora nos vamos a encargar, bueno, como está mostrando esto, de este vector, que ahí ya ubicó el 19 en donde va, y ahora compara el 4 con el 5 y con el 15, y ya sabe que el 4 queda acá, ¿sí? Porque el 4 este era el pivote, y el 5 y el 15 era el vector de la derecha. Entonces unió, entre comillas, el pivote con el de la derecha, y el 4 ya quedó bien ubicado. Ahora, el primer elemento es el 5, ¿sí? Lo compara con el 15, es más chico el pivote, y ya sabe que este pivote está bien ubicado, porque cuando une, de nuevo entre comillas, el 5 con el 15, es pivote con vector de la derecha, y ya está, ya quedó bien. Ya tenemos todos estos con el 38 ordenados. Y bueno, este procedimiento se repite. El 36 quedó bien, ahora va a comparar 46 con 47, 44, 50 y 48, el 44 va a intercambiar, 50 y 48 van a quedar ahí, y ahora va a intercambiar el 46 con el 44, y ya sabemos que el 46 quedó bien, ¿sí? Acá se va a fijar si el 44 es, o sea, queda un elemento solo, entonces nada, el pivote quedó ahí, ya está bien ubicado, y compara de nuevo, intercambia, ¿sí? Porque el pivote era 50 y 48 es más chico, entonces lo intercambia, y bueno, nos quedó el vector ordenado. Esto que les muestro acá, de ir separando en distintos vectores, ¿sí? La idea es que lo hagan de esta manera, o sea, intercambiando. Yo lo separé para que visualmente sea más fácil ver cómo funciona, pero ustedes lo que podrían hacer es dejar este 3 acá, en donde está, lo dejan último, y bueno, van haciendo tal cual el procedimiento que está acá, sin crear vectores de 4 elementos acá, y después de 2 elementos y de 1. Y así.
¿Se entiende Quicksort? ¿Quieren que lo veamos de nuevo? ¿Quieren ver la animación con otros valores? ¿Se entendió 10 puntitos? Bueno. Bueno, entonces un resumen de lo que vimos hasta ahora. Si no hay dudas, la estrategia general entonces para la solución, para implementar una solución con divide y vencerás, sería plantear el problema de forma tal que pueda descomponerse en subproblemas del mismo tipo, pero de menor tamaño. Acuérdense del sushi, vamos dividiendo el sushi cada vez más chiquitito y bueno, cada pieza de sushi se podría ver como un mini rolcito, o sea, sigue teniendo arroz, sigue teniendo salmón, el alga nori, o sea, sigue siendo igual, pero más chiquitito. ¿Sí? Entonces, vamos a ir dividiendo en cada subproblemas del mismo tipo. Vamos a resolver de forma independiente todos los subproblemas. O sea, el cliente se va a ir comiendo de a una pieza de sushi y después vamos a combinar las soluciones para obtener la solución del problema original, que sería, bueno, con el ejemplo del sushi volviendo a eso, que el chabón se coma el rol entero, pero bueno, se lo va comiendo de a una pieza por vez. Y bueno, acá les dejo, si quieren pueden sacar capturas, si no yo después esto se los mando por Slack, los distintos ejemplos con código que vimos. Y bueno, no sé si alguno tiene alguna duda. De nuevo les recuerdo que es súper recomendable que hagan el seguimiento de que no lo vimos, ¿sí? Para terminar de entenderlo. El divide y vencerás de manera iterativa. Y bueno, si no hay más dudas, yo ya estaría. ¿Se entendió bien, chicos? Hola Valen, hola chicos. Aprovechen y pregunten, que tienen tiempo. ¿Sí? ¿Se entiende? Ninguno necesita volver a ver acá alguna animación. ¿Quieren probar con valores que me digan ustedes? Nadie tiene preguntas. Teóricamente sí se entendió, pero hay que ver después en la práctica que seguramente alguna duda va a surgir. Bueno, cuando lo lleven a la práctica, más que nada los temas de ordenamiento, pregunten todo por Slack. Y yo contesto, no hay problema. Pero bueno, llévenlo a la práctica. Es importante que esto lo lleven a la práctica e intenten ustedes también romperse un poco la cabeza. Y bueno, si le damos todo nosotros, como que no tiene mucho sentido. Porque hacen copy-paste y ya está. Entonces, inténtenlo un poquito. Tiene razón, Valen. Y otra cosita sobre lo que dijo Santiago. Justo Santiago preguntó algo bastante interesante que yo justo quería preguntarles. Pregunta Santiago, el Quicksort es más eficiente, ¿no? A ver, vamos por partes primero. Si yo les digo, compárame el merge sort con el burbujeo, ¿cuál piensan que es mejor? Googleás, muy bueno, sí, esa siempre funciona. Es más, van a utilizar esa en su vida profesional. Pero hay una forma fácil de verlo, ¿no? Creería que depende del caso. El merge sort. Exacto, n logaritmo de n. ¿Y qué es eso que es n logaritmo de n? La complejidad, muy bien. Es algo que todavía de vuelta no vieron, lo van a ver la clase que viene con Andy, probablemente no, Andy. Sí, el jueves lo vemos. Perfecto, entonces no entramos mucho en detalle, pero sí, una forma de comparar si un algoritmo es mejor que otra es con su complejidad. El burbujeo tiene complejidad n cuadrado, porque compara todos los elementos con los otros elementos, sin importar nada. Y bueno, justamente el merge sort era siempre n logaritmo de n, eso no vamos a entrar mucho en detalle, pero bueno, claramente es menos complejo que el burbujeo, entonces podemos decir que es mejor el merge sort sobre el burbujeo. Y después si queremos ver entonces el merge sort con el quicksort, bueno, hay que ver, ahí es un poco más específico, porque el caso promedio para ambos es n logaritmo de n, siempre. Pero el peor caso en quicksort, que es, bueno, agarrando un pivote que está muy mal ubicado, por ejemplo, agarramos el menor número o el mayor número, nos da una complejidad de n cuadrado, que es la misma que la del burbujeo. ¿Sí? Entonces,
depende, como dicen. Pero bueno, hay otro tema aparte que es el uso de memoria, ¿no? El merge sort tiene que crear mini vectorcitos todo el tiempo para guardarse de los elementos. Y después, en base a eso, hacer el merge entre los vectores. En cambio, el quicksort puede hacerlo directamente sobre el mismo vector, como vieron ustedes con el ejemplo con Valen. El que hizo justamente la visualización del merge sort tiraba como los elementos hacia abajo y los ordenaba, que es como pensar que crea un nuevo vector. En cambio, en el quicksort nunca llevó los elementos hacia abajo, siempre los hizo sobre el mismo vector. Entonces tiene como sus pros y sus contras. ¿Se entendió? Perfecto. Perdón, Nico, no escuché si les dijiste el caso particular del quicksort. En el caso de quicksort le dije que el promedio es n logaritmo de n y en el peor caso, dependiendo del pivot, n cuadrado. Claro, claro. ¿Cuándo les puede llegar a pasar eso? A ver, alguno que responda. Y Eh, que el quicksort sea una porquería. ¿En qué caso? Claro, claro, Luciano. ¿Y eso cuándo te pasa? Claro. Cuando uno elige justo el pivote que de casualidad es o el número más alto o el más bajo de todos, pero eso me tiene que pasar en todas las vueltas. ¿Sí? Si me pasa en una vuelta, bueno, hará un poquito más lento, pero no demasiado. Pero si les pasa en todas las vueltas, este, ahí sí se hace n a la 2. Depende de la implementación, no sé, porque yo me enganché recién, Valen. ¿De qué forma les dijiste de elegir el pivote? Perdona. Ella agarraba el último, pero yo digo que depende de cómo implementes tu algoritmo. Claro. ¿Y Les dije cómo? que no había una forma, que no hay una forma de elegir el pivote, eso lo pueden elegir ellos, o sea, puede ser el primero, puede ser el último, o pueden hacer una pasada antes para ver cuál es el valor que más les conviene y que no pase, bueno, esto de que quede la complejidad de n cuadrado. Claro. Otra forma, porque lo de la pasada está bueno, porque uno elige un pivote bueno, pero te cuesta hacer toda una pasada. Otra forma es agarras el primero, el último y el del medio, y sacás como el promedio entre esos tres y elegís ese. Y otra forma es elegir alguno aleatorio, lo cual uno aleatorio, bueno, qué sé yo, una vez te puede tocar el peor, pero siempre no, es muy difícil. Entonces, esa también es buena. Claro, con una función run elegís alguno, lo que pasa que ahí en la implementación le tenés que hacer unos pequeños ajustes, porque, no sé, o llevarlo a la última posición, intercambiarlo con el último, y después hacer la implementación que les mostró Valen. Bien, bueno, ya está. no, falta el búsqueda binaria, pero creo que es mejor darles un descanso de 10 minutitos, Dale. Les así damos pueden un refrescar. descanso, dale. Yo aprovecho y les hago un mini comentario que varios me estuvieron escribiendo el fin de semana, haciendo consultas de forma particular, entre comillas, y yo en un momento les dije, che, pregunten en el canal general. Les quería aclarar que no es de mala onda, pero por dos razones, básicamente. Una que primero, o más de dos razones. Una que primero les van a contestar más rápido, porque les puede contestar cualquiera, ¿sí?
y no dependen de mí porque, qué sé yo por ahí, no sé, estoy ocupado y no les pude contestar. Además que sus compañeros están más empapados, si por ahí es algún detalle, ¿no? Nosotros como que tenemos la visión más general, pero ustedes como están programando todo el tiempo, ¿sí? Hay detalles que los conocen mejor que nosotros, ¿ok? Así que está bueno también que se ayuden entre ustedes. Pero además otro motivo es que la consulta que hace uno le sirve a los demás, ¿sí? Porque por ahí me pasó que me preguntaron 2 o 3 veces lo mismo, y si esa pregunta la hacen en general, ya la tienen ahí respondida, ¿sí? Así que bueno, siempre, salvo que sea alguna pregunta personal, no sé, algo particular, sí, pero si no, háganla ahí, que nos viene bien a todos. Sí, otra cosa que quiero, Sí, sí, que justamente si son preguntas muy generales o son preguntas, digamos, de enunciado, háganlas por el grupo en lo posible, ¿sí? Porque me ha pasado a mí también que me preguntaron una cosa y después otra persona me preguntó lo mismo y capaz que la otra persona pueda también ver la pregunta ya está hecha en el canal, Claro. ayuda como no hacer la pregunta de vuelta, pero si son preguntas que ustedes saben, porque todos sabemos que devela mucho nuestro código y cómo hicimos las cosas, que bueno, la idea es justamente que no haya copias ni nada por el estilo, ahí bueno, pueden llegar a preguntarnos en particular. Pero tampoco intentan no abusar sobre el tema de las consultas particulares. Claro. No, y lo otro también que les quería decir es que cuando ustedes nos dicen, mira, esto no sé, me tira un error acá, ¿sí? No es que nosotros somos genios iluminados y les decimos, te pasó tal cosa. Es muy rara la vez que nos pasa eso. El laburo que tenemos que hacer nosotros es el mismo que tienen que hacer ustedes. Entrar, correrlo con el debug, ¿sí? Por eso les insistimos que usen algún IDE, porque así lo pueden debuguear el código, ¿no? Entonces lo van corriendo línea por línea, ¿sí? Hasta ver dónde salta el error y ahí, y encima ustedes pueden ir viendo cada variable qué valores va tomando, ¿sí? Y ahí se van a dar cuenta. La otra es que le empiecen que no está bueno, pero sirve también, que le empiecen a meter carteles por todos lados. No sé, por ejemplo, entran a una función, bueno, entré a tal método, ¿sí? Y cuando salen, salí de tal método. Bueno, siguiendo los carteles, cuando esos carteles se cortan, claro, claro, Kevin, cuando esos cartelitos se les corta, ahí dicen, acá está el problema, en el medio. Y ahí agarran el error. De hecho, uno de los códigos que me mandaron, vi el error así porque imprimí una de las variables y me imprimía cualquier cosa. Tenía que imprimir un número, me imprimía cualquier cosa, ¿sí? Entonces, ahí ustedes se van a dar cuenta dónde está el problema, ¿sí? Porque les va a pasar que no siempre van a tener a alguien a quien preguntarle. Imaginen que, no sé, les ofrecen un laburo, usted sale de un cargo de desarrollador C++, experto, ustedes dicen, yo acabo de terminar el curso con el curso 3 de algoritmos 2, con Valentina, Nico y compañía, soy experto en C++, listo, me postulo, ¿sí? 200 lucas por mes, bueno, bien, listo. ¿Y ¿Dónde me inscribo? ¿Dónde me inscribo? Agarramos. ¿Y qué les va a pasar? Que por ahí en un momento les van a decir, bueno, arreglen este código, ¿sí? Y ustedes van a decir, pero acá me tiró un error, y les van a preguntar a alguien y les van a decir, pero pará, vos sos el experto en C++, yo no tengo ni idea,
¿ok? Te contratamos por eso. Claro. Sí, claro. Se postulan para IBM, para cualquier empresa. Si me llaman a mí, hacemos 50-50, yo me sumo. Claro. Así que bueno, antes de hacer una consulta, traten de, la moraleja, ¿no? Es esto, traten de ustedes encontrar cuál es el error, porque ahí van a aprender un montón, ¿sí? No es que a nosotros nos molesten, que pregunten, obvio. Si ustedes no encuentran el problema, pregunten, por supuesto. Pero, pero digo, tienen que tratar de rebuscársela lo máximo posible por cuenta propia, ¿ok? Sí, no solamente porque, no es porque nosotros lo decimos porque no queremos, o queremos que ustedes tipo aprendan porque estamos, no sé, obstinados con que queramos que lo hagan, sino porque el día que laburen, ustedes crean el código, todo lindo, pero ese código, el principal, el tiempo se les va a ir básicamente arreglando bugs. Porque el código se puede escribir rápido, pero los bugs salen por